tema de la soberanía energética es un tema clave, entender un poco qué es eso y dónde radica, aunque nos dicen que en la Constitución dice que el pueblo es soberano, ¿no? Pero luego parece que si empezamos a concretar esto, empiezan las dificultades. Y bueno, vamos a ver si soy capaz de un poco intentar hacer una reflexión sobre lo que pasa con el tema de la energía y la soberanía energética, desde el punto de vista y en el contexto que la situaba el compañero anterior Abel, solo es posible desarrollarla en el marco de un nuevo modelo energético. Bien, pues vamos a ver rápidamente, sin más, pasar directamente al grano. Un esquema para un poco situar cuál es el problema en el que nos encontramos nosotros con el tema de la soberanía. Sistema energético convencional es el sistema energético que tenemos, un sistema energético viejo, caro, contaminante, obsoleto y que luego nos estafa a nosotros con el residuo, que utiliza pues las energías fósiles y que contamina. Y aquí tenemos el nuevo modelo energético basado básicamente en el predominio y el protagonismo de las energías renovables y sobre todo en el protagonismo ciudadano gestionando su energía. Y en estos momentos estamos en una transición de modelos, pero no por imperativo de una política energética que se ha convencido que hay que caminar en esa dirección. No, el mercado, los precios. Las energías renovables hoy son más baratas que producir electricidad con fósiles. Eso hace que ya fondos de inversión, que no se guían por criterios de medio ambiente ni demás, sino por cuenta de resultados al final, ya están derivando sus activos al sector de los renovables. Por lo tanto, ahora mismo estamos ya en la transición de modelos energéticos. Las eléctricas lo saben perfectamente y se están organizando para controlar la transición y seguir conservando los intereses de su monopolio en el nuevo. Y los ciudadanos, muchos de nosotros, sin enterarnos lo que está pasando. Eso sí, el recibo cada vez es más caro. Bien, ¿qué está pasando en estos momentos? Pues que en el sistema convencional actual, aquí las eléctricas y el gobierno de turno, sea del... vamos a ver. Entonces decía que quienes tienen soberanía energética no es otra cosa que capacidad de decisión. ¿Quién tiene el poder para tomar decisiones en el sistema eléctrico? ¿Quién la tiene? En el sistema convencional actualmente la tienen las eléctricas, aquí hablaríamos de Endesa, ahora es Enel, una multinacional italiana que se lleva todo el dinero fuera, y los gobiernos de turno que actúan de cómplices de las eléctricas. Estamos hablando, me da igual la sigla, estamos hablando del PSOE, estamos hablando del PP, fundamentalmente las políticas energéticas se designan allá, y también aquí tendríamos que introducir a Coalición Canaria. Son cómplices de las eléctricas. Entonces, ellos tienen la capacidad de decisión. La soberanía energética reside, o los titulares de todo el sistema, eléctricas y gobierno. ¿Qué está pasando en estos momentos? Pues como consecuencia de la transición al nuevo modelo, la soberanía o la capacidad de decisión se está desplazando a los ciudadanos. De las eléctricas y los gobiernos de turno se está desplazando a los ciudadanos, que ya empiezan, como es barato producir electricidad con renovables, oye, ¿y por qué no me monto yo unas placas en lo alto de mi casa y empiezo entonces a producir parte de mi electricidad? Es decir, los ciudadanos empiezan a tomar decisiones. Y eso es lo que más le está molestando en estos momentos a las eléctricas y al gobierno de turno. Porque claro, si ellos ya no tienen capacidad de decisión y están perdiendo el poder, porque hay una transición de modelo, por eso, la reforma eléctrica del señor Soria, iniciada desde la etapa final del gobierno de Zapatero con el ministro Miguel Sebastián, ya en esa etapa empezaron a hacer una reforma que es impedir que esa transición los deje sin proteger los intereses del monopolio. Por eso la reforma, si han seguido alguna la pista de los decretos y todos los miles y miles de folios, lleva esa orientación. Y por eso ahora los problemas con el autoconsumo, porque no quiere que nosotros empecemos a usar la capacidad de decisión. Y cuando es competitivo producir con renovables, pues entonces le ponemos pega, impuesto al sol, usted tiene que pagar ahora por utilizar la red, es decir, para que luego al final
lo que podría ser rentable y viable para el inversor no lo es. Y lo que antes la inversión de unas placas se podía recuperar en 7 o 8 años, ahora cuesta 30 años para recuperarla con el decreto. Por eso, porque tienen miedo que la capacidad de decisión pase a este lado. Es decir, que la soberanía energética cambie de lugar. Ese es el contexto del problema que tenemos en estos momentos. Bien, nosotros, yo pertenezco, como ya decía el compañero, a la plataforma por un nuevo modelo energético. Tenemos uno de los principios que es la soberanía energética. La soberanía energética no es una cuestión de estado divino que se consigue con una varita mágica de hoy para mañana, no. Es un proceso de concienciación ciudadana de asumir el protagonismo en la gestión de mi energía. Y por lo tanto, va asociada directamente al cambio de modelo energético. Por eso, en estos momentos, es posible, y ya hay iniciativas por todo el Estado y en muchos sitios, como los ciudadanos de la isla de Sanso y en otros sitios, donde los ciudadanos están ya tomando decisiones. Y en la medida en que las tecnologías y los costes estén bajando, el ciudadano empieza a asumir que es posible que yo gestione mis necesidades de energía sin necesidad de recurrir a lo que es, en este caso, a Endesa o al monopolio eléctrico. Es decir, el protagonismo está en la gestión de la oferta y ahora los ciudadanos quieren ser protagonistas de la gestión de la demanda. Bien, y entonces, por eso cuando hablamos de soberanía energética, estamos hablando de quién controla los recursos, qué modelo energético decidimos o apostamos nosotros, y quiénes, y dónde está la capacidad de decisión, el poder, la soberanía para tomar decisiones al respecto. Nosotros, actualmente, y lo estamos viendo en Canarias, con las infraestructuras eléctricas que se construyen y no hay ningún tipo de planificación, sí la hay. Y de hecho en Canarias la planificación o los PECANES ha sido un rotundo fracaso. Las infraestructuras no hay una planificación en el sentido de ver cuáles son los intereses que hay que defender. No, las infraestructuras se construyen respondiendo a los intereses de las eléctricas y siempre se hace en base a previsiones de incremento permanente de la demanda. Es lamentable que los sistemas eléctricos que tenemos aquí o a nivel estatal es incapaz de incorporar los efectos de las políticas de ahorro y eficiencia energética, porque el sistema los contabiliza como un aumento de los costes. Es decir, si los ciudadanos ahorran, lo que se factura en la venta es menor. El sistema ingresa menos y genera un déficit. Ese es el planteamiento, totalmente perverso. Porque claro, si estamos ahorrando, estamos intentando, ahorramos en emisiones de CO2, estamos ahorrando la pérdida en el transporte de esa energía y por lo tanto todos son beneficios. Pero lo que son beneficios para los ciudadanos es perjuicios para el monopolio. Bien. También es soberanía energética cuando un Estado intenta controlar sus recursos. El caso, por ejemplo, de Argentina, cuando nacionaliza YPF de Repsol, pues está de alguna manera tomando control de sus recursos energéticos, aunque ese no es el aspecto que más nos interesa a nosotros aquí en el marco de la economía colaborativa que está en estas jornadas, ¿no? O cuando Bolivia nacionaliza parte de las gestiones de sus recursos de gas y petróleo por multinacionales extranjeras, está adueñándose de sus recursos y parte de los beneficios los está revirtiendo en su país. Eso forma parte también de los procesos de soberanía energética, pero no es el aspecto que más nos interesa a nosotros aquí hoy. Bien, Canarias es una comunidad, como ya comentaba Abel anteriormente, eso, petrodependiente, a más imposible. Petróleo para importar los alimentos. Casi el 90% de la alimentación canaria se importa. Ayer había aquí unas charlas sobre soberanía alimentaria. Casi el 90% de la comida la importamos. Y la cantidad de suelo agrícola abandonado cada vez es mayor. Un 62% de la isla de Tenerife, suelo agrícola abandonada. Y algunos municipios hasta el 80%. Si durante 30 años la política alimentaria, lo que ha hecho es, abandonando el suelo e importando más, es un fracaso total y absoluto de la política agraria que se ha hecho aquí a lo largo de 3 décadas de gobierno autonómico.
Lo lamentable es que siguen los mismos en la política autonómica y que va a seguir igual porque no mejoran, sino empeoran. Y en la energética está pasando algo parecido. Petróleo para generar electricidad y ahora la solución es el gas. Es de las lumbreras que tenemos en el gobierno de Canarias y sus asesores. Es increíble. Y ahora es que la solución es el gas. Y además te dicen qué es lo que hace falta para introducir renovables. Totalmente falso. Porque hay ingenieros y doctores en la materia que han demostrado que es falso. No hace falta gas natural como intermediario para aumentar la penetración de renovables. Están los estudios hechos, los cálculos hechos. Lo que pasa es que le rompe el esquema a Endesa o Enel. Le rompe el esquema de la continuidad de su monopolio. Bien. Y para el transporte. En Canarias, pues casi el 93% de la energía se importa también. O sea, hay una dependencia del petróleo excesivamente peligrosa. Bueno, y en ese marco, pues las emisiones de CO2 entre el petróleo para producir electricidad y el que se consume en el transporte son los responsables del 90% de los gases de efecto invernadero. Canarias, espacios insulares, que sufrirían más las consecuencias de un cambio climático en este sentido, ¿no? Bueno, ya Abel hablaba de este aspecto también. Estos son datos del 2012, importamos 7 millones de toneladas, una factura de 3.600 millones de euros. Y bueno, pues básicamente es el reparto que ya comentaba Abel en la exposición anterior. Entonces quería decir e insistir en el por qué estamos en un momento de cambio de modelo. ¿Por qué estamos? Porque la época del petróleo fácil y barato se acabó. Se acabó. No sabemos si el CENI se va a producir dentro de 10, 15 o 20 años. No me interesa mucho eso. Podéis decir un punto, porque eso lo habéis dicho los dos. Según la Agencia Internacional de la Energía, el pico del petróleo convencional fue en el 2005. Solo eso. Ya, perdón. Sí, lo que quiero decir es que gracias por la puntuación. Está claramente demostrado. Correcto. Pero aún así, aunque sea dentro de 5 o 10, creo que para los efectos es igual. Es decir, esa época ya acabó. Y por lo tanto el petróleo, que ahora es una cuestión circunstancial por la especulación de los precios del mercado y hacerle la puñeta a Estados Unidos con el fracking allá, que bajaron el precio para que dejara de ser competitivo el fracking, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que si seguimos dependiendo del petróleo, toda nuestra economía va a ser menos competitiva y va a encarecer todo. ¿Qué ha pasado? Otro elemento nuevo, que por primera vez las tecnologías renovables son competitivas. Los precios, creo que en los últimos 4 o 5 años, un panel fotovoltaico, el precio ha bajado un 80%, los costes. Que eso quiere decir que, bueno, que en estos momentos ya puede ser competitiva y ya hay una alternativa a ir generando electricidad con renovables. Y como consecuencia del abuso del petróleo, el cambio climático, que es un grave problema que tenemos. Esos 3 aspectos nos dicen que efectivamente el cambio de modelo energético está ya en marcha. Es imparable. Bien. Y en toda la historia de la revolución industrial, de finales del 18 hasta acá, se han ido sucediendo que una energía primaria fósil sustituye a la otra. Pero ahora resulta que son las tecnologías renovables las que están en condiciones de sustituir a las fósiles. Y no es solo un cambio de una tecnología fósil que reemplaza la renovable que reemplaza a la fósil. No, ese cambio tiene consecuencias sobre todo el modelo energético. Porque la generación concentrada del modelo convencional pasa a ser generación distribuida. El sol es el recurso energético más democrático, está repartido en todo el territorio y allí donde tengamos una tecnología mínima podemos hacer uso de ella. Y ese rompe el esquema de la generación concentrada, que es la base física del monopolio de los sistemas convencionales y que también le funciona a las eléctricas. Bien, y las renovables han llegado para quedarse. Muy a pesar del señor Soria, han llegado para quedarse y se van a implantar. En un modelo
para situarnos más concretamente lo que estamos diciendo con respecto al tema de la soberanía energética. Un sistema eléctrico insular o a nivel continental está la generación, el transporte, que son las líneas de alta tensión, baja y media tensión, y el consumo. La parte de arriba representa lo que es el sistema convencional. El sistema convencional siempre se planifica en un incremento permanente de la demanda. Por lo tanto, más consumo, más demanda, torres cada vez más altas, más tendidos, más ocupación del territorio y aumentando la generación. La parte de arriba representa lo que es el sistema convencional, controlado totalmente por los dueños de las infraestructuras eléctricas de generación, que tienen la complicidad, como decía anteriormente, de los gobiernos correspondientes. Entonces, ese es el sistema. Si ustedes ven la planificación energética, normalmente siempre se hace en base a un incremento permanente de la demanda. Y eso obliga a más generación, más torres, más ocupación del paisaje, despilfarro, no importa. Más negocio para ellas, más estafan el recibo de la luz para nosotros. Por lo tanto, en el modelo de transición o nuevo, al contrario, empiezan a desarrollarse políticas de ahorro y eficiencia o autoconsumo, generación distribuida. Pues disminuye la demanda, entonces ahora las torres serían o más pequeñas o no se justifica un incremento de más tendido, porque ya no hace falta transportar tanto. Ya las pérdidas que se producen aquí en la red, en torno a un 8 o 10%, aquí cada vez no se producen porque la electricidad empieza a producirse en los puntos de consumo. Más generación. Entonces está claro que lo que le molesta es que el protagonismo en la gestión de la oferta está aquí y el protagonismo en la gestión de la demanda se consigue a través de la generación distribuida. La soberanía radica en los dueños de los titulares de todo el sistema, monopolio y poder, y aquí en los ciudadanos. En Canarias, para hacer un breve repaso ya terminando, el panorama que tenemos es una dependencia energética del exterior del 93% del petróleo. Abandono en las islas de los mayores potenciales de energías renovables de todo el Estado. Pues en torno a un 6 o un 7% de la electricidad es de origen renovable. Fracaso de la planificación sectorial de las 3 últimas décadas. Los 4 PECANES que se han hecho en Canarias, que empezaron en el 1986 hasta hoy, si ustedes los miran los objetivos y los resultados conseguidos, ha sido un fracaso detrás de otro. El recibo de la luz más caro, sin lugar a dudas, de Europa, el canario. Como decía Abel, aquí la carestía. El sistema eléctrico de la isla de Tenerife genera un déficit anual en torno a 400 millones de euros. El presupuesto del cabildo de esta isla el año pasado fue de 650 millones de euros. 400 millones de déficit. Es un disparate del sistema eléctrico el que tenemos aquí. Pero eso, luego se reparte todo esto, la factura es la misma, como decía anteriormente, en los 27 millones de contratos de menos de 10 kilovatios de todo el Estado español. Sistemas eléctricos, efectivamente lo mismo, con nuestros déficits, y la capacidad de decisión en manos de las eléctricas y los gobiernos de turno. Por lo tanto, si no hay una gestión democrática de los recursos, no hay soberanía energética. Sin capacidad de decisión no hay, que es lo que comentaba desde el principio. Aquí lo que se está dilucidando en estos momentos es quién decide cómo se gestiona la electricidad o cómo se gestiona mi electricidad en mi casa y en la de cada uno de los demás. Por ejemplo, el Real Decreto de Autoconsumo, que está en estos momentos de actualidad, está tramitándose ahora mismo y que ha generado, pues creo que son unas 153.000 alegaciones en pocos días. Lo que se está dilucidando en estos momentos es la lucha por el control del recurso sol. Como ya al ciudadano le es rentable, entonces, si a él le es rentable, a mí me va, al comercializador o al que controla el sistema, le va a producir un perjuicio a su facturación. Por lo tanto, ¿cómo hago yo para que al ciudadano le sea? Pues lo del impuesto al sol, que tiene más matices y demás. Pero ¿cómo es posible que tengo que pagar? Si tomo directamente de arriba el sol, por esa energía tengo yo que pagar también. Pues no es otra cosa sino impedir que el ciudadano pueda sentirse protagonista de la gestión de su energía. Y así, cuando los plazos para recuperar la inversión serían 7 o 8 años, se convierte, según si el texto de este Real Decreto de Autoconsumo sigue adelante, se convierten en 30 años. Y entonces digo yo, con esos números no me sale, cuando la vida media a lo mejor de los paneles son en torno a 25 años. No me salen los números, me quedo quietito como está, a seguir pagando el tema. Y también la capacidad de decisión. Por eso es importante
que los compañeros que van a continuar después, sobre todo la experiencia de cooperativas verdes, de comercialización de energía, que nosotros empecemos a tomar la palabra y empecemos a tomar decisiones con respecto, porque hay incluso muchas fórmulas todavía que ahora mismo, sin necesidad de estar pensando en las placas, podemos hacer políticas de ahorro y eficiencia de consumo, y eso ya les molesta. ¿Recuerdan una campaña que hizo hace unos meses Greenpeace de bájate la potencia con respecto al contrato? Pues esto consiguió bajar la demanda o el consumo de energía entre un 2 y un 3% a nivel del Estado. Esto le molestó muchísimo al señor Soria, porque claro, lo que ingresó en el sistema fue menor y desde su punto de vista aumentó el déficit de tarifa. Hay que ser perverso para cómo, cuando la gente quiere colaborar con un sistema energéticamente más sostenible, resulta que la lectura que hacen los responsables del gobierno es que eso es malo. Sí, un poco perverso todo esto. Bueno, soberanía energética solo es posible con la gestión democrática de los recursos y su planificación, para que el protagonismo ciudadano encuentre el espacio de toma de decisión y viabilidad en la gestión que sea viable. Claro, si ahora con el decreto de autoconsumo no es viable, pues ya no me sirve. ¿Qué voy a decidir? Y todo ello en un marco basado en el ahorro, porque para nosotros las características imprescindibles del nuevo modelo son el ahorro, la eficiencia y la generación distribuida con renovables. Cuidado, porque la generación concentrada de renovables lo apoya Endesa también. Quien más ha invertido en renovables en Canarias es Endesa, pero en renovables de generación concentrada, grandes parques eólicos, grandes parques fotovoltaicos, porque sigo yo controlando el sistema. No son tontos, ¿sabes qué? Ellos saben que las renovables van a ser negocio, están siendo negocio y por lo tanto también invierto. Pero en las renovables de generación concentrada, en las distribuidas no me interesa. En las distribuidas, como puede ser el autoconsumo, hay que ponerle todos los palos en las ruedas posibles para que fracase. Pero creo que como al sol no se le pueden poner puertas, van a tener la batalla perdida. Y sobre todo los ciudadanos que queremos ser más protagonistas de la gestión de nuestra energía. Bueno, pues nada más, muchas gracias y ya después...